Miramos a los mercados financieros. Lo primero es la fotografía, lo que está pasando en este mismo instante. Ojo que los futuros americanos vienen en rojo. ¿Caídas de cuánto, Roberto? Vienen con caída de más del 1% para el futuro del Nasdaq 100, baja un 0,87% el futuro del S&P 500 y el futuro del Dow Jones presenta una caída ahora mismo del 0,78%. El índice del miedo, el VIX de volatilidad, está rebotando casi un 6%. Se coloca en 22,18 puntos. Los futuros en Europa también vienen presionados por las ventas. Caídas del 1,13% para el futuro con vencimiento en marzo del DAX y caída para el Eurostock 50 del 1,02%. En las plazas asiáticas, el Nikkei es el índice más perjudicado, Eva. Bueno, exactamente no, aunque hoy se ve muy lastrado Japón, que hay un 3% a esta hora, 56.329 puntos y además extendiendo las caídas de ayer. Sin embargo, el claro protagonista lo tenemos en el Kospi surcoreano. Ayer estaba cerrado por festivo y hasta ahora se desploma un 7% en medio de esas tensiones, esa guerra entre Estados Unidos e Irán. Su divisa, de hecho, el won surcoreano, ha caído hasta un 2% a su nivel más bajo desde el 24 de febrero frente al dólar. Importante, hoy India cerrado por festivo, en Australia caídas del 1,34% hasta los 9.077 puntos. Es importante ver cómo las caídas son mucho más planas en China, mientras los expertos dicen que los operadores lo que están aguardando es esa reunión de las dos sesiones en las que se va a resolver su 15º plan quinquenal. El Hansen de Hong Kong cae el 1%, 25.824 puntos. Shanghái retrocede el 1%, 4.138 puntos en una jornada de fuertes subidas para sus petroleras, Petrochina, CNOOC, NN Energy Holdings, con subidas de entre el 2 y el 4%. Sube también Bitcoin, aunque no de forma brutal. Rebota un 2,64%. Lo tenemos en 67.963 dólares. Sube también Ethereum, pero es capaz de volver a conquistar los 2.000 dólares. Lo tenemos en tiempo real en 1993. Esta es la fotografía. Vamos directos al contenido. Bueno, nos contabas, el Kospi surcoreano lidera las pérdidas en su vuelta a la negociación, con la tecnología siendo el principal lastre. Sin embargo, las acciones de defensa surcoreanas se están disparando. El conflicto bélico en Oriente Medio las está favoreciendo. Pues sí, es la fotografía de una mañana en la que vemos, por una parte, lo estamos contando como los títulos de Samsung, el gigante tecnológico surcoreano, caen a esta hora un 9,52%. Las caídas son del orden del 10%, lo que estamos viendo en estos gigantes, como también por parte de su rival, de SK Hynix, que pierde un 9,71% a esta hora en una jornada de clara aversión al riesgo y donde la tecnología resulta gran damnificada. Son las compañías de defensa, las grandes excepciones surcoreanas. Hanwha Aerospace, que está registrando a esta hora una subida que estamos viendo esta mañana del orden del 19% a esta hora, y también vemos a Korea Aerospace con ganancias importantes. Big Tech y First Tech, que fabrican sistemas de guerra electrónica y componentes de misiles antiaéreos, se convierten en otro de los grandes títulos que están escribiendo la crónica de esta mañana. Big Tech, por ejemplo, con esas subidas que estamos viendo que han rondado entre el 20 y el 15%, en una sesión en la que los futuros del Kospi 200 han llegado a caer más del 5% y desencadenaba una restricción comercial temporal que suspendía las transacciones en el contrato de futuros durante 5 minutos. En Tokio, el sector defensa, sin embargo, cae. Sí, hay datos internos preocupantes. Aumento de la inflación a causa de la debilidad del yen y elevados precios del crudo. Pues sí, en este escenario es lo que hemos visto precisamente como Mitsubishi Heavy Industries o su rival Kawasaki Heavy Industries encadenan descensos del 4, del 5%, mientras que vemos como lo que es el sector defensa ha estado alimentándose por las subidas en bolsa, precisamente por esas tensiones y esa guerra en Oriente Próximo. En Tokio, como decimos, ese gasto de capital que aumenta considerablemente en el cuarto trimestre muestra resistencia del crecimiento, pero la tasa de desempleo
desempleo ha crecido inesperadamente. En la lectura mixta vemos precisamente cómo los inversores además deshacen posiciones en una jornada de miedo. Toyota se desploma casi un 6% a media sesión, se dejaba Honda 2,77%, el gran inversor SoftBank también con caídas que esta mañana se convierten en otro de los grandes puntos de atención del 1,48%, y vemos a Sony con caídas del 4%, o Tokyo Electron y Advantes Advantes sube y Tokyo Electron se deja el 1,54%. Bueno, tenemos avances en general para las energéticas. Hay sectores afectados por el conflicto bélico en Irán. Ahí, sobre todo, mirando a aerolíneas y a turismo, que están cayendo en toda Asia. Atención, a otro protagonista es NetEase. Suben sus acciones por planes de cotización primaria en Hong Kong. Pues sí, un 3,5% es lo que se nota en la compañía tecnológica después de anunciar que está realizando una transición hacia una cotización primaria en el mercado de Hong Kong, una medida que eventualmente podría otorgar a los inversores de China continental el tener acceso a sus acciones. Es, por tanto, una de las compañías con mejor rendimiento en el Hang Seng. La compañía de videojuegos que ha señalado en las últimas horas que ha notificado que de la empresa que más del 55% de su volumen de negociación global por valor en 2025 tuvo lugar en Hong Kong, lo que le hace elegible para una cotización primaria. Es uno de los claros protagonistas esta mañana, mirando la bolsa de Hong Kong, donde ya hemos señalado cómo son precisamente las compañías petroleras, una de las grandes protagonistas por el lado de las subidas, y donde vemos por otra parte como las aerolíneas están siendo protagonistas, como los movimientos que se están cotizando. Cathay Pacific, por ejemplo, que lo tenemos retrocediendo un 3% en medio de las tensiones geopolíticas. Y nos quedamos con la australiana Rio Tinto, que obtiene hasta 13,9 millones de dólares para un proyecto de galio en Canadá. Pues sí, una minera que esta mañana está cayendo un 2,40% más que el índice. Ha anunciado que va a avanzar en un proyecto de investigación y desarrollo para extraer galio primario de sus operaciones de refino de alúmina en Quebec, respaldado por esa partida de 13,9 millones de dólares en una financiación condicional del gobierno de Canadá. Una contribución que no es reembolsable y se suma a los 7 millones de dólares canadienses previamente comprometidos por el gobierno de Quebec. En Estados Unidos hoy tendremos el índice Ritbot de ventas minoristas, declaraciones de Neil Kashkari y John Williams, miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ayer, primera sesión del mes de marzo, y sorprendió que Wall Street no derrapó de lo lindo. Signo mixto al cierre. El Dow Jones bajó un 0,15% y subió, sin embargo, el Nasdaq un 0,36% y el S&P 500 aguantó prácticamente plano. Los índices se han acabado recuperando de las fuertes caídas que presentaban al principio de la sesión, y en los futuros recogen con signo mixto el conflicto de Irán, que ha llevado al petróleo a subir a precios que han rondado los $80 el barril, un máximo de 4 años. Son grandes subidas que han registrado también el oro y la plata, que han vuelto a actuar como valor refugio. Muy bien, los índices resisten la inquietud gracias a la tecnología, sobre todo a la subida de Nvidia. Sus títulos rebotaron un 3%. La compañía de Jensen Huang invertirá $4.000 millones en Lumentum y Coherent, dos empresas que desarrollan ópticas para centros de datos con el fin de seguir invirtiendo en el campo de la inteligencia artificial. El revés le puede llegar desde la administración estadounidense, ya que los funcionarios del gobierno de Trump planean poner limitaciones a la compra del chip H200, ya que solo permitiría a cada empresa china comprar 75.000 semiconductores de este tipo. Esto hace que se desplome el valor en After Hours casi un 1,50%. También es protagonista en el índice Apple, ya que la tecnológica ha presentado su nuevo iPhone 17e, su móvil más barato, y su nuevo iPad Air, que presentan mejores en rendimiento y en conectividad. Además, es noticia Amazon, que anunció una serie de inversiones en varios países, entre los que se encuentra España, donde invertirá 33.700 millones hasta 2035. Bueno, importante esa inversión, potente aquí en España. Bueno, la tecnología ayer subió, pero ojo otra vez a las dudas en torno a los créditos privados. Todo surgió porque Blackstone Private Credit registró pérdidas netas de 1.700 millones de dólares. Es el fondo insignia de crédito privado de la compañía y ha registrado un récord en el primer trimestre, ya que los inversores han pedido un reembolso del 7,9%
de sus participaciones en este periodo, una cifra superior a la tasa media del 5%. Esto significa un pago de 3.200 millones de dólares. Paramount vuelve a ser también protagonista, ya que la compañía haya anunciado que unirá los dos servicios de streaming HBO Max y Paramount Plus. Fitch Ratings ha rebajado la calificación crediticia de la compañía a bono basura y también ha anunciado que habrá nuevas rebajas ante la incertidumbre del trato. David Ellison, CEO de Paramount, analizaba así la decisión de unir los dos servicios de streaming. To enhance competition, para mejorar la competencia y ofrecer a los espectadores una oferta realmente atractiva, combinaremos las carteras de streaming de las dos empresas en una plataforma más sólida en los próximos años. Entre las dos plataformas hay más de 200 millones de suscriptores directos al consumidor en la actualidad, en más de 100 países y territorios de todo el mundo, lo que nos posiciona para competir eficazmente con los principales servicios de streaming del mercado actual. with the leading streaming services in today's marketplace. Tal como ha informado Financial Times, Netflix advierte que el acuerdo entre Paramount y Warner Bros. Provocará pérdidas de empleo. En cuanto a datos macro, conocimos el PMI manufacturero de febrero, que creció hasta los 52,4 puntos frente a los 51,8 esperados. Son las 7:27, miramos a Europa. Bueno, hoy ya tenemos algún resultado encima de la mesa. Tenemos a la compañía de defensa Thales. El EBITDA ajustado de 2025 fue de 2.740 millones de euros, en línea con las previsiones que habían hecho los expertos. También en línea el volumen de pedidos, 25.260 millones de euros. Y tenemos las cuentas de Beiersdorf, el fabricante de Nivea. El pasado año registró unas ventas de 9.900 millones, crecimiento orgánico del 2,4%. Fue crecimiento, pero se observa una clara ralentización respecto al año anterior, a 2024. El beneficio operativo, 1.400 millones de euros en 2025. Ha anunciado recompra de acciones y prevé que los resultados de 2026 sean ligeramente inferiores a los del año pasado. Por lo tanto, ojo a esa a cómo vaya la cotización, y hoy estaremos muy pendientes en el mercado español de Naturgy tras esa colocación acelerada por parte del fondo GIP, que sale del capital, vende el 11,4% en una colocación valorada en 3.000 millones de euros, con un descuento del 5,4%, por lo tanto los títulos de Naturgy se ajustarán a ese precio. Y tenemos, Susana, a nivel macro, IPC adelantado de febrero en la zona euro y también en España el dato de paro del mes pasado. Bueno, ayer todos los índices en Europa terminaron en rojo, el español el que más perdió, un 2,64%. Aún así, en el año sigue en verde y suma desde el pasado 2 de enero un 3,28%. Hazme un pequeño perfilado de lo que pasó ayer. Pues ayer los mayores damnificados fueron compañías ligadas al turismo como IAG, cayó un 4,7%, Amadeus se dejaba un 3,22% y vimos también un fuerte revés en el sector financiero. Santander caía un 4,84% y veíamos a BBVA perder casi un 4%. Inditex, que tiene un peso importante en Oriente Medio, sufría un descenso cercano al 5%. Se salvaba Repsol, como el resto de petroleras en Europa, por la subida del precio del crudo, que ganaba un 5,6%, y Naturgy, que se beneficiaba de la subida de los precios del gas y subió un 1,37%. En el resto de Europa, Londres perdía un 1,28%, el DAX alemán bajaba un 2,5%, París un 2,17% y Milán 2 puntos porcentuales. Aerolíneas como Lufthansa se dejaban un 5,22%, Air France bajaba un 9,5% y algunos grupos hoteleros como Accor perdían un 9%. Lo mejor para las petroleras, British Petroleum subió un 2%, un 2,5% subía Shell, Galp un 7,3% y Total Energies avanzaba un 3%. También subieron las empresas de defensa. Son las 7:30.